México subordinado. La subordinación en la etapa neoliberal. Primera parte. Luis Echeverría Álvarez, 1970-1976. Echeverriato, 1976. Quiebre del capitalismo de Estado en México. Esta es una obra del maestro Héctor Alejandro Mora Gallardo. Sección 5. Adviértase que el régimen de Salvador Allende es destruido en septiembre del 73 por el golpe de Estado propiciado por el imperialismo y efectuado por el gorilato de generales chilenos, cercenando de tajo la posibilidad de transición democrática hacia el socialismo, comenzándose por implementarse una política nacional de auténtica sustitución de importaciones. En su lugar, los imperialistas impusieron el neoliberalismo y en México se comenzó a presionar a los gobernantes post-revolucionarios para que abandonasen la economía mixta, enajenando las paraestatales y cerrando los organismos de Estado destinados a paliar la sobreexplotación y el abandono del campesinado. El inicio de la crisis que finaliza la etapa del estado de bienestar en Norteamérica retumba hacia el sur, reactivando la injerencia imperialista. Las crisis reincidentes que se van sucediendo como manifestación de la crisis terminal del sistema capitalista conduce a incrementar la intensidad de la explotación material y humana, asimismo extendiéndola por todo el orbe, cual asalto de las corporaciones transnacionales afectando a las naciones tercermundistas, tumbando o infiltrando e infectando sus gobiernos con virus neoliberales. La imperiosa necesidad de reproducir al sistema, incrementando la tasa de ganancia, conduce asimismo hacia un capitalismo desenfrenado, cuya acción compulsiva lacera la naturaleza al unísono de someter a las clases medias y bajas a regímenes de extrema derecha cada vez más ligados a la élite capitalista, así como sesgados y por ende autoritarios, ciegos y desquiciados, fundamentalistas del mercado e intransigentes convertidos en funcionarios gerenciales empeñados en aplicar políticas económicas que concentran la riqueza beneficiando a la casta capitalista propietaria adinerada a cuyo servicio están. Ya la década de los años 70 en México contempló la aparición de las fórmulas neoliberales, valederas para incrementar la dependencia económico-financiera para con las metrópolis, en aquellos años de manera contundente para con los Estados Unidos, redefiniéndose la dialéctica imperialista de intervención-dependencia, acorde con mecanismos de gobernanza reactivados por políticas económicas propias de la intensificación neocolonial de sesgo monetarista, interviniendo la política económica de Estado, estableciendo procedimientos por medio de los cuales se impone un determinado ejercicio gubernamental que favorece al gran capital transnacional, contando, por supuesto, con la complacencia y colaboración de las cúpulas empresariales mexicanas. Esa clase dominante, dominada por sí, determinada por condiciones histórico-estructurales, traidora al proyecto nacional popular y desde los tiempos de Simón Bolívar al proyecto de unificación latinoamericana. Si el modelo del Estado asistencial capitalista, que había crecido subsidiado por gobiernos promotores con empresas paraestatales, se deterioraba, había que pasar hacia un Estado gerencial al servicio del gran capital que le entrega la economía nacional a los grandes depredadores de adentro y de afuera. Para cuando la incompetitividad empresarial requiere del auxilio de tecnología del primer mundo para efectuar un crecimiento industrial que resulta siempre restringido. La fórmula de la dependencia, importación de tecnología del primer mundo, requerimientos de créditos para activar la industria, mayor penetración y articulación del capital extranjero en puntos estratégicos de la industria y la agricultura, pasaba a realizarse con mayor empuje. Para cuando el capital monopolista asaltaba en Norteamérica el estado de bienestar, México sería presionado para que abandonara su modelo seminacional, sustituyéndolo por la apertura del mercado, el rumbo correcto en vías de, por fin, alcanzar la siempre anhelada modernización.
México, país desarrollado, miembro del primer mundo, anhelo siempre diferido, nunca alcanzado, zanahoria que va delante de la carreta, inalcanzable, mientras los parámetros del capitalismo prevalezcan, mucho menos factible de lograrse cuando el capitalismo imperialista se desborda por el mundo entero, a diferencia del periodo de la sustitución de importaciones en la que se contaba con empresas paraestatales y un mediano empresariado de corte nacionalista. Pero aquel propósito tenía que fracasar para abrirle la puerta a la intromisión mayor de capitales transnacionales y a la creación de megaempresas monopolistas nacionales. Es durante el sexenio de Luis Echeverría en que el estira y afloja por pasar de un modelo a otro se manifiesta ante el deterioro del entorno económico nacional. El modelo postrevolucionario de la economía mixta ha servido para acumular y concentrar el capital y la propiedad productiva en el respectivo círculo reducido de capitalistas, a lo que se va a aunar la mayor relevancia que va adquiriendo el sector bancario y financiero durante el tránsito de aquella década, cual signo evidente de que el monetarismo de corte neoliberal se asoma aún al servicio del capital industrial, pero de igual forma abriéndole la puerta a la entrada de empresas monopólicas respaldadas por el financiamiento transnacional reinstalándose en México. El capital hegemónico cambia su estrategia de dominio. El capital hegemónico cambia su estrategia de dominio, tornándose más agresivo, y la administración de Luis Echeverría responde tomando medidas y disposiciones que actuaban a favor de la propensión capitalista. Tal y como sucede con las reformas a la ley bancaria de 1972 y 1975, de cardinal importancia, gracias a las cuales se crea un marco jurídico favorable para la aparición y desarrollo del llamado sistema de banca múltiple, es decir, la fusión del capital bancario con el industrial, el hipotecario y el capital de préstamo. Como salta a la vista, requisito indispensable para que el dominio de las transnacionales acreciera, dando pie a la concentración del capital financiero, tal y como lo exigía la penetración del monetarismo neoliberal, absorbiendo bancos pequeños, otorgando el dominio concentrado de la economía a una élite industrial financiera protegida por el anonimato tipo sociedad anónima y por la designación del porcentaje de acciones que posibilita concentrar el sistema bancario a la par de la propiedad industrial. Así, para el año de 1977, 26 multibancos existentes controlaban el 90% del total de recursos bancarios y del capital de la banca privada. De ellos, Banamex, Bancomer, Serfín y Comermex manejaban cerca de las 3/4 partes del capital de los multibancos, mientras que solo los dos primeros disponían del 50% del total de recursos y depósitos del país. Mientras que en lo concerniente a la acumulación de la propiedad por empresas industriales prolíficas y con su producción beneficio, ocurría semejante concentración. En 1975, el 0.7% de los grandes establecimientos censados produce el 60% del valor total de la producción industrial y dispone del 63% del capital invertido. En cambio, las pequeñas empresas que ese mismo año representaban el 81% de los establecimientos, solo producían el 2.1% del valor de la producción y poseían el 1.9% del capital fijo del sector. Son precisamente las grandes empresas monopólicas articuladas a la banca las que dominan las ramas básicas y más dinámicas de la industria. Datos contundentes que dan cuenta de la aguda concentración de capital ya habida para ese entonces. Lo que era resultado del estímulo a la inversión extranjera directa, IED, enfocada en cierto tipo de producción industrial. Esta pasó del 20% en 1962 al 28% en 1970. Hoy su participación alcanza aproximadamente el 35% del valor de la producción industrial nacional. La inversión extranjera directa controla más del 40% de la producción total de bienes intermedios
y más del 60% de bienes de consumo durable y de capital. A partir de 1961, la compra de empresas locales ha sido, por excelencia, la forma de penetración de las transnacionales. De 1970 a 1972, aproximadamente el 70% de la creación de empresas foráneas se hizo mediante la adquisición de empresas nacionales ya existentes. Datos claves para entender lo que significa la ascendencia de la intromisión transnacional en México. Para cuando se irá tendiendo a generar un tipo de industria para exportación subtransnacional, pues no deja de funcionar supeditada a la tecnología desarrollada y al financiamiento externo, pasando a quedar el mercado interno junto con las pequeñas y medianas industrias abandonadas a su suerte, así como el sector agropecuario, el que será puesto a competir contra la agricultura industrializada de países agroexportadores. Denotándose en esto mismo el manejo implícito de la ideología procapitalista, haciendo creer que la inversión extranjera generaba mayor empleo por capital invertido que la nacional, lo que será desmentido una y otra vez, siendo, sí, cierto el que su productividad es 2 veces superior a la de la industria nacional, evidenciándose la condición del atraso en su desarrollo en maquinaria productiva y jornadas de trabajo automatizadas, lo que redunda en la falta de competitividad a la hora de la auténtica generación de exportaciones. Dependencia del capital extranjero, supeditando a la industria nacional a recurrir en su apoyo, el que viene como inversiones y préstamos otorgados de manera mayoritaria por instituciones privadas norteamericanas. El sexenio de Echeverría contiene originariamente algunas disposiciones que apuntaban a paliar la desigualdad y la penetración del capital extranjero. Es el caso, por ejemplo, de la ley sobre el registro de transferencias de tecnología y el de uso de patentes y marcas, así como el de la ley de inversiones extranjeras. En la primera ley se estipula que las remesas de utilidades al exterior, así como las regalías y los pagos de la tecnología importada, deben pasar por el control de la Secretaría de Hacienda. Con la segunda disposición legal se busca regular el monto de la orientación de la inversión foránea en las empresas nacionales, la que de ningún modo podía exceder del 49%. Pero aquellas correctas disposiciones para defender la economía nacional resultaron ineficaces, debían fracasar y ser borradas para abrir paso a la penetración de capitales extranjeros.